La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Capítulo 16. Notas sobre la resurrección de los muertos. Una noche, mientras estaba en un centro comercial a unos 20 kilómetros de casa, un joven recibió una puñalada, un suceso nada habitual en la zona. Vi al hombre entrar corriendo desde el aparcamiento, tropezar por el establecimiento mientras se tapaba la garganta cercenada y después desplomarse en el supermercado que estaba abarrotado de compradores. El hombre, aterrorizado, rodó sobre sí, poniendo la cara en el suelo y se desangró hasta morir. No hubo gran cosa que yo ni otra persona pudiéramos hacer por aquel pobre hombre, herido de muerte. Ayudé a calmar a la multitud haciendo que la gente circulara para que los servicios de emergencia, que llegaron rápidamente, pudieran hacer su trabajo. De vez en cuando miraba al hombre apuñalado y me sorprendía comprobar la cantidad de sangre que puede contener un cuerpo humano. Mientras el hombre estaba en el suelo muriéndose, el charco de sangre que salía de su garganta rodeó completamente su cuerpo, dibujando un óvalo cada vez mayor a su alrededor. La gente pasaba a su lado en silencio, como si estuvieran viendo un féretro abierto en una ceremonia funeraria, enmudecidos por el pensamiento de que la muerte nos rodeaba a todos. Mientras participaba en aquella horrible escena, no tenía la sensación de estar realmente allí. Mientras miraba su cuerpo, dije mentalmente al hombre: «Eso no eres tú, no puedes ser tú. Eso no somos nosotros. Nosotros somos Cristo». El cuerpo, la sangre, el pensamiento de la muerte, nada de ello parecía más real que una película. No es que fuera incapaz de sentirme conmocionado. Cualquier mal día podía seguir teniendo mis reacciones. Pero esta colección concreta de imágenes me hizo ver claramente la irrealidad del cuerpo y que tan falsa era la idea de que cualquiera de nosotros pudiese estar contenido en una vasija tan frágil y temporal. La vida de este joven no había completado más de un tercio del recorrido habitual de nuestro viaje en este mundo. Todas sus esperanzas, sueños, miedos y alegrías estaban siendo devueltos a la mente ilusoria de la que procedían. ¿Era esto algo a lo que realmente pudiéramos llamar vida? Más adelante pregunté al Espíritu Santo si pensar de este modo era algún tipo de negación. La respuesta que me vino fue: sí, absolutamente, es una negación del ego. El proceso de pensamiento que se iba desarrollando mientras contemplaba aquellas escenas no me impedía hacer todo lo posible por ayudar, o como dirían mis maestros, por hacer las cosas que habría hecho de todos modos, solo que, mientras las hacía, mi mente estaba siendo apartada del error en lugar de caer en él. En diciembre del 2000. Después de haber reflexionado sobre la muerte y de maravillarme del espectáculo de una elección presidencial que fue decidida por la Corte Suprema más que por la voluntad de los votantes, Arten y Pursa hicieron su 16ª aparición. No hay gran cosa que decir sobre la experiencia del centro comercial. Digamos que pone las cosas en perspectiva. Así es, realmente, no somos este cuerpo. Lo sé. He tenido muchas experiencias que me lo han dicho, pero esta es la primera vez que el Espíritu Santo ha usado un truco del ego, que supuestamente tenía que convencerme de la realidad del cuerpo de otra persona, para enseñarme lo contrario. Muy bien, volveremos al tema que estamos tratando dentro de un minuto. Pero antes, brevemente, ¿no te ha gustado el resultado de las elecciones? ¿Qué elecciones? Habría sido mejor que ni siquiera las hubiéramos tenido. El candidato comprado y pagado por las corporaciones pierde por 500.000 de votos oficiales, por no hablar de otro 1.000.000 de votos descalificados, principalmente en las zonas de las minorías, y la Corte Suprema le hace presidente, y el voto decisorio es emitido por alguien que fue designado por su padre. Otro juez de la Corte Suprema, que dijo en público que creía estar en una guerra cultural con sus oponentes, de hecho anotó al emitir su decisión que sería equivocado contar los votos de Florida porque eso cuestionaría la legitimidad de la elección de Bush. Tengo noticias que darte, amigo mío, la democracia está muerta. Herida sí, pero no muerta. Es cierto que en tu país la voluntad de la gente a menudo puede ser manipulada por los poderes fácticos ocultos, incluyendo los modernos medios de comunicación corporativos. Y en aquellos casos en los que no es posible ser manipulada, se le puede dar la vuelta. Eventualmente, una investigación del New York Times, que será ignorada en televisión, concluirá que si todos los votos de Florida hubieran sido contados, Gore habría ganado las elecciones.
Pero a la mayoría de los americanos les preocupan demasiado sus propias ambiciones para ocuparse del bien común. Esto da como resultado un público políticamente iletrado al que generalmente se puede engatusar para que acepte consecuencias negativas a largo plazo, muchas de las cuales ni siquiera conocen. Esto no siempre se relaciona con el presidente. Podríamos contarte historias, como cuando la Junta de la Reserva Federal causó una deliberada inflación a finales de los 70 y comienzos de los 80 a fin de que el americano medio tuviera que ser esclavo de los bancos de por vida para llegar a ser dueño de su propia casa. En esa época la gente pasó de pedir prestados $30,000 a tener que pedir $130,000 o $230,000, teniendo que devolver el cuádruple. Date cuenta de que cuando la inflación descendió, los precios no lo hicieron. El incremento de los sueldos nunca llegó a ser ni la sombra en comparación con el incremento de los precios. El presidente Carter, un hombre bondadoso y espiritual, fue el pelele perfecto para asumir los costes políticos de la situación. Sabes, recuerdo algo de eso. El presidente Ford sabía que la inflación era un problema, todo el mundo lo sabía. Incluso decretó una serie de medidas llamadas WIN. Pero cuando Carter fue elegido presidente, la Junta de la Reserva Federal hizo que los tipos de interés bajaran. Dijeron públicamente que estaban intentando evitar una recesión, pero en realidad fue como echar gasolina al fuego. ¡Qué estafa! La mayoría de nosotros no prestamos mucha atención a este tipo de cosas. La gente ha tenido que prestar atención a los resultados de estas elecciones, pero dudo que eso vaya a cambiar nada. Mira el lado luminoso. La política ya no interesará tanto a partir de ahora. ¿Y eso es bueno? ¿No es eso lo que los dueños corporativos del país desean? Es bueno, en cierto sentido, porque una de las cosas que puedo garantizarte respecto a la política es que siempre será consistente. Estés en el lado que estés, el otro lado siempre estará allí, pegado a ti. Eso no significa que no debas votar como un modo de hacer valer tu opinión. Siempre has votado. La mayoría de los americanos, aunque se declaran patriotas, ni siquiera se molestan en hacerlo. Pero tú deberías votar, perdonar, y hacer que ese perdón fuera tu verdadera contribución a la política. Aunque los resultados sean un fraude. Todo es cuestión de percepción, hermano. Los republicanos dirían que Kennedy robó Illinois en 1960. Sí, pero incluso si el alcalde Daley de Chicago falsificó algunos votos para Kennedy de los votantes muertos, Kennedy seguía teniendo suficientes votos electorales para ganar las elecciones sin Illinois. No puedes decir lo mismo de Bush y Florida. Además, Kennedy también ganó el voto popular. Como has indicado, desde 1960 han estado pasando muchas cosas raras para cambiar el país, y no precisamente para mejor. En lo que a mí respecta, Eisenhower tenía razón respecto al complejo militar industrial, y uno de sus principales movimientos para conquistar el poder absoluto fue el asesinato de Kennedy. No vamos a entrar en más detalles respecto a esto, pero estábamos hablando de política y elecciones. La cuestión es que, incluso si algunas de ellas han sido fraudulentas, a veces se gana y a veces se pierde. Eso es dualidad. Solo con Dios es imposible perder. Y por eso tu verdadero trabajo siempre regresa al perdón. Entonces, ¿puedes perdonar esta elección? De acuerdo, hermano. Detestaría que mi cuerpo muriera teniendo algo tan estúpido como esto sin perdonar. Excelente, como sueles pensar que eres un especulador y un capitalista. De vez en cuando nos hemos tomado el tiempo de hablar contigo de dinero y de política. Pero en realidad tú no eres esas cosas. Y no es necesario que seas preciso respecto a los detalles de tus agravios a nivel de la forma. Lo que estás viendo en realidad no está allí. Tú lo has fabricado. Teniendo en cuenta lo que ya sabes, no tienes ninguna razón lógica para proyectar tu culpa inconsciente sobre los ricos, especialmente porque no te importaría ser uno de ellos. Esto significa que tienes una oportunidad perfecta para perdonarte a ti mismo perdonando a los demás. Lo cierto es que todas estas cosas son lecciones de perdón, y que todas las lecciones de perdón, incluyendo la muerte, son iguales. Hasta esta noche, a veces has retrasado la aplicación del perdón cuando las circunstancias de tu vida eran particularmente difíciles. Cuando perdonas, como siempre terminas haciendo, y como hiciste incluso en algunos momentos en medio de la debacle electoral, te sentiste bien.
Seguidamente tienes la tendencia a deslizarte y a permitirte concesiones en tu forma de ver las cosas. Eso te lleva a una ausencia temporal de paz. A la desdicha le encanta tener compañía, pero eso no significa que tengas que aceptar su invitación. Ya es hora de que lleves la verdad hasta el final. No hagas más concesiones. Eso nos devuelve al tema de nuestra conversación de esta noche. Ahora sabes sin sombra de duda que no eres un cuerpo y que en realidad no puedes morir. ¿Verdad? Cierto. También creo en lo que tanto la Biblia como el curso dicen, el último enemigo destruido será la muerte. Sí, ahora bien, si no puedes morir, tampoco puede hacerlo nadie más. Si ellos no pueden morir, tú tampoco. Estas dos ideas son una. La muerte es un símbolo de tu separación ilusoria de Dios. ¿Qué ocurre cuando alguien que amas parece morir? De repente estás separado. Pareces perderle, del mismo modo que pareces perder a Dios. Pero eso no es cierto. En realidad no puedes perderlos, como tampoco puedes perder a Dios. Sois inseparables. Lloras cuando un cuerpo que amas parece morir. Pero, como el curso te enseña, en realidad lo que echas de menos es tu experiencia de Dios y del cielo. ¿Y quién podría llorar por su inocencia? Yo lloré por mis padres, pero, lloremos por quien lloremos, lo que en realidad echamos de menos es nuestro verdadero hogar, y nuestro verdadero estado en Dios. Simplemente no hacemos esa conexión porque es inconsciente. Eso es correcto. Has tenido muchos padres diferentes en tus numerosas vidas, y muchas esposas e hijos. Muchos de ellos han muerto aparentemente mientras tú seguías en cuerpo físico. Así es como funciona el mundo del sueño. Pero solo es un mundo de sueño, y en realidad estás con Dios. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo te está haciendo despertar y, una vez aprendido, de ti depende hacer tu trabajo y acordarte de él y de su sistema de pensamiento en este nivel. Por eso, cuando recuerdo que no debería albergar ningún resentimiento, dejo de hacerlo. En realidad, no hay ninguna injusticia si yo lo he inventado todo, y lo he inventado por alguna razón. Cuando recuerdo eso me siento en paz, pero después me olvido y vuelvo a quedar atrapado en la basura del ego. Sí, y ahí has identificado uno de los mayores problemas de todos los estudiantes serios del curso. Una vez que conoces y comprendes la verdad, puede seguir siendo muy difícil recordarla cuando te ocurren cosas negativas, especialmente si tiene que ver con algo que consideras importante. Exactamente, mantenerse vigilante puede ser difícil, pero es obligatorio. De vez en cuando tienes que volver a comprometerte a estar aún más alerta. Cuando no consigues recordar la verdad que te propone el Espíritu Santo, retrasas tu propia felicidad. Como el curso pregunta, ¿qué es el milagro si no este recordar? ¿Y hay alguien en quien no se encuentre esta memoria? Sé por experiencia que puedo hacer este curso cuando lo recuerdo. Sí, puedes. Puedes hacerlo independientemente del problema que afrontes, incluyendo la muerte de tus seres queridos y la muerte de tu propio cuerpo, que, como ya te hemos dicho, ocurrirá en un punto del guión que tú mismo has determinado. ¿Por qué preocuparte? No es más que otra oportunidad de perdonar. Pase lo que pase, lo más inteligente que puedes hacer es aprovecharlo para perdonar, y mejor antes que después. Temes la muerte inconscientemente y te sientes atraído por ella inconscientemente. Una vez dijiste que era como la atracción de la polilla hacia la llama. La atracción hacia la muerte es lo que el curso denomina el tercero de los 4 grandes obstáculos para la paz, y tu miedo a la muerte está solamente subordinado al erróneo temor de Dios. Podrías decir que el temor a la muerte es un símbolo del miedo a Dios, y sin culpa en tu mente inconsciente será imposible que sientas miedo hacia ninguno de ellos. J no tenía miedo a la muerte, y ciertamente no temía a Dios. Ya no es necesario que temas a tu padre. Deberías observar la muerte ilusoria de tu cuerpo físico como el día de tu graduación. Significa que has conseguido todo lo que tenías que conseguir de esta aula temporal en particular. Las lecciones han sido aprendidas. Debería ser una celebración. Te aseguro que será muy divertido. En la mayoría de los casos, si la gente supiera lo que es estar libre del cuerpo, no llorarían a los muertos. Más bien se sentirían celosos. El problema es que la diversión no es duradera. Como hemos enfatizado, la culpa te atrapa y hace que vuelvas a envolverte en la manta de seguridad de un cuerpo. Esta es simplemente la continuación del sueño de nacimiento y muerte. Por eso quiero asegurarme de aprovechar mis oportunidades de perdonar ahora.
De ese modo la muerte será más divertida, y yo podré estar más adelantado en mi progreso, ya sea que parezca estar en un cuerpo o no. Si llego a iluminarme en esta vida, genial. Si no, seguiré estando mucho mejor. Habéis hablado de la reencarnación, pero ahora entiendo que solo es algo que parece ocurrir. Solo estoy soñando que voy de un cuerpo al siguiente. Eso es cierto. En cuanto a la reencarnación, en realidad no importa lo que se crea, siempre que se perdone. El curso dice: lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. De modo que la conciencia, aunque es un estado irreal, continúa después de la aparente muerte del cuerpo. Cuando despiertas completamente del sueño, la conciencia desaparece y experimentas tu unicidad con Dios y con toda la creación. Has sido todo lo exacto que se puede ser, hermano. Todos entraremos en el reino juntos porque, como hemos dicho, el tiempo solo es una ilusión. No transcurre ninguna larga espera entre el momento de iluminación y la iluminación de los demás, porque la iluminación es un estado de ser que está más allá de los confines del tiempo y del espacio. La mente hizo el tiempo y el espacio, y por lo tanto debe, por definición, estar fuera de ellos. Una cosa más, está bien llorar la muerte de un ser querido al principio. La gente suele tardar algún tiempo en perdonar algo así. Actúa siempre apropiadamente en tus tratos con los demás. Hace mucho tiempo mencionaste algo sobre J sanando a unas personas que ya estaban muertas. Asumo que Lázaro era una de ellas, pero ¿cómo fue que J lo hizo? El acto de resucitar a un muerto no es diferente de sanar a un enfermo. El verdadero sanador sigue siendo la mente del paciente. Tú te unes con esa mente a fin de recordarle su verdadera identidad. J estaba tan avanzado que no estaba dispuesto a hacer concesiones respecto a una idea tan importante. Como dice en el curso, comentando tu relación con él, tu mente optará por unirse a la mía, y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre, y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida es un atributo eterno de todo lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. De modo que, para él, resucitar a los muertos no era más difícil que curar a los enfermos, o perdonar a alguien por decirle algo desagradable, o cualquier otro milagro. Todos son iguales. Siendo la vida un atributo eterno de todo lo que Dios creó, J sabía que la muerte no existe realmente. Solo lo que Dios creó es real, y lo que Él creó nunca morirá. Sí, no olvides que el cuerpo solo es un símbolo. J no estaba haciendo que el cuerpo de Lázaro fuera nada especial. El mismo modo que no hacía que su propio cuerpo fuera especial. Hacer que la mente reanimara temporalmente la proyección corporal era simbólico. El cuerpo mismo es insignificante. La cuestión es enseñar que simplemente no hay muerte. A pesar de lo que dice la Biblia, Lázaro no permaneció en su cuerpo por mucho tiempo una vez que J le resucitó. Dejó su cuerpo de lado e hizo su transición alegremente y en paz, porque se le había mostrado que no hay absolutamente nada que temer. De acuerdo, de modo que J se unió con la mente de Lázaro mientras todo el mundo pensaba que era carne muerta en la tumba. Es como si J se uniera con su propia realidad como Cristo o el Espíritu Santo, y al mismo tiempo se uniera como uno con Lázaro. Las mentes están unidas, de modo que J pudo hacer brillar su amor sobre la mente de Lázaro y ambos fueron uno con el Espíritu Santo, pues J ya sabía que él era su verdadera identidad. Esto, a su vez, recordó a Lázaro quién era verdaderamente, haciendo que su mente reanimase su proyección corporal como símbolo de la negación de la muerte. Te elegimos sabiamente, hermano. No lo olvides, J estaba todo lo avanzado que se puede estar en su capacidad de unirse a los demás a nivel mental y recordarles su inocencia. Por eso era tan buen sanador. No te sientas decepcionado si no resucitas a los muertos en tu primer intento. Lo entiendo. Si llega el día en que bendigo a alguien cuyo cuerpo esté muy muerto y se levanta y empieza a caminar por allí, entonces lo tomaré como una señal inequívoca de que estoy a punto de algo. Muy bien. Hace años te dijimos que no podrías entender cómo proyectamos nuestros cuerpos, pero ahora comprendes mucho más y has avanzado notablemente hacia el objetivo. En resumen,
Proyectas tu imagen corporal del mismo modo que proyectas imágenes cuando estás soñando por la noche. Tu mente está proyectando una película. Entonces, en tu experiencia, parece que los ojos de tu cuerpo están viendo tu propio cuerpo y todos los demás cuerpos. Pero, en realidad, es tu mente aparentemente separada la que está viendo sus propios pensamientos, proyectados desde otro nivel oculto. Cuando la mente retorna a la totalidad, no hay separación de niveles, y por tanto no hay ninguna película proyectada ni ningún cuerpo que ver. Entonces tu cuerpo desaparece de la película. Como todo lo demás, el cuerpo es una experiencia mental y no física. Nunca ha existido. Pero para el amor de un ser iluminado es posible tomar forma en el sueño, como hizo J después de la crucifixión. Este amor es el amor del Espíritu Santo. Después de todo, tendrías que empezar por ser uno con él para estar iluminado. Conforme transcurran los años, tú, querido hermano, seguirás aprendiendo y creciendo, y a medida que crezca tu conciencia comprenderás cada vez más sobre estas cosas. De nuevo, sería útil que estuvieras aún más dispuesto a perdonar a partir de este momento. Has perdonado mucho a lo largo de los últimos años. ¿Por qué no ahondar aún más en tu determinación? Entiendo. El curso habla mucho de no hacer concesiones, y creo que estoy preparado para ser más serio en este sentido. Excelente, deja que otros hagan concesiones respecto a los postulados del curso. Tu trabajo no es detenerlos, solo perdonarlos. Tú no tienes necesidad de hacer concesiones, y en realidad no hay nadie más ahí fuera. Solo hay un ego que aparece como muchos. No hay creencia donde la concesión esté más voluntariamente aceptada, entre los aparentemente separados, que en la creencia del sueño de la muerte. Como dice el curso, si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida. Pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto, y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Una vez más, el mundo real es lo que veré, no con los ojos de mi cuerpo, sino con mi actitud, cuando haya perdonado completamente al mundo y no proyecte en él ninguna culpabilidad inconsciente. Eso también significaría que he sido perdonado completamente, y que la percepción y el tiempo están llegando a su fin para mí. Eso es correcto, hermano mío. Es agradable ver que cumples con tus tareas de leer el curso, así como con la tarea de perdonar. Gracias. Hablando de la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, este año los científicos han descifrado el mapa del genoma humano, que es el esquema completo del código genético humano, el libro de la vida. Dicen que determina quiénes somos. Sí, adoran la complejidad y la supuesta belleza del cuerpo e ignoran la mente que lo dirige. Eso es como pensar que un ordenador, que no puede hacer nada por sí mismo, es importante, y que hay que ignorar al programador que le dice qué hacer. El ego ha triunfado temporalmente. Recuerda, si algo permite a los investigadores descubrir tratamientos para las enfermedades que puedan ayudar a la gente, no nos opondremos a ello. Ya hemos indicado que la mayoría de las mentes pueden curar los cuerpos con más facilidad si media un tratamiento que la persona pueda aceptar sin miedo. Pero tienes que recordar otra cosa. Hay personas que cumplen con todas las condiciones físicas para sufrir enfermedades cardíacas y el mal de Alzheimer, que tienen las arterias obstruidas o que tienen un historial familiar nefasto, y sin embargo no muestran ningún síntoma de estas enfermedades. Siempre es la mente la que decide si ponerse enferma o no, y si curarse o no. Bien, recuerdo algo que he querido preguntaros durante años y siempre me olvidaba. ¿Es la sábana santa de Turín realmente el lienzo funerario de J? ¿Dejó en él intencionadamente su imagen como símbolo de su resurrección? No queremos echar un jarro de agua fría sobre algo con lo que la gente está encantada. Pero la sábana es una falsificación brillante hasta tal punto que casi es la obra de un genio. Se le han practicado varias pruebas científicas que han ofrecido conclusiones contradictorias, y algunas de ellas parecen indicar que la sábana es auténtica.
Existen otras explicaciones para estos resultados. Tienes que darte cuenta de que la sábana fue hecha en una época en la que era muy importante para las iglesias tener reliquias de figuras famosas. Entonces se consideraba que tenían mucho poder. Déjame que te pregunte esto. ¿Crees realmente que J dejaría algo detrás para glorificar la realidad de su imagen corporal? No, en la resurrección, el cuerpo simplemente desaparece. A propósito, la imagen de la sábana no refleja la verdadera apariencia de J, como tampoco la reflejan los cuadros que se han hecho de él. Las pruebas físicas son innecesarias, Gary. Lo único que necesitas es fe. El cuerpo de J no era nada para él. Ahora no trates de hacer que una imagen suya sea importante. El cuerpo, el universo y todo lo que contiene solo son imágenes en tu mente, partes de un juego de realidad virtual. A veces es posible que sea una falsificación convincente de la vida, pero, como la sábana, es falso. No busques allí tu salvación. Busca siempre donde la respuesta realmente se encuentra, en la mente donde habita el Espíritu Santo, y la encontrarás. Recuerda, decimos que Dios es, y después dejamos de hablar porque no hay nada más. Para terminar nuestra conversación sobre el tema de la muerte, recuerda lo que dice el curso sobre tu aparente vida y muerte en este mundo. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Ambos son, no obstante, juicios acerca de lo que no es la vida, idénticos en su inexactitud y falta de significado. Fuera del cielo, la vida es imposible, y lo que no se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. J te llama a estar con él, y a unirte a él donde la vida realmente está. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero, y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Si estás preparado para responder a la llamada, entonces, sabiendo lo profunda que puede ser la culpabilidad inconsciente, estarás cada vez más determinado a perdonar a tu hermano a cada oportunidad que tengas. Y estarás con él cuando acabe el tiempo y no quede rastro de los sueños de rencor en los que bailas al son de la muerte. La desaparición del universo. Autor Gary R. Renard. Fin del capítulo 16.